Las mañanas de Radio Estepona, con Andrés Reque. La entrevista. Bueno, pues con esta sugerente melodía jazzística de fondo vamos a dar ya la bienvenida por primera vez además a estos estudios, a este escritor, a este poeta que hoy debuta aquí, como digo, en nuestras ondas y que también ha debutado recientemente en esa faceta literaria con un poemario. Estamos hablando de Antonio Ríos. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, don Andrés, y encantado de estar aquí contigo. Un placer. Muchas gracias. Bueno, Antonio, pues lógicamente vamos a comenzar hablando de ese libro que recientemente el pasado jueves presentabas, además acompañado ya por todo un experto en esa materia, por don Pedro Villarejo. Exacto. Cuéntanos un poco, háblanos de ese libro inicialmente. Pues bueno, pues el pasado jueves, como comentas, estuvimos en el Centro Cultural Padre Manuel, yo con la compañía inigualable de don Pedro, de Pedro Villarejo, sobre todo amigo, y también de Andrés de la editorial Algorfa, que son quienes han creído en mi obra y decidieron pues darle forma, publicarlo. Y bueno, es mi primer poemario, ojalá que sea el primero de muchos, un camino de 1000 pasos empieza por uno, dicen, así que bueno, ojalá que este sea solo el principio de muchísimas cosas. Muy feliz, la verdad es que es un poemario que podría decir que se ha escrito bastante rápido, ha sido algo casi urgente, que surgió un poco de forma sorpresiva, con Pedro, con Alicia, que es mi mujer, con mi madre, un poco ahí metiendo presión por la retaguardia. Sí, suele ocurrir. Exacto. Invitándome a creer más en mí y a materializar pues la poesía que escribo. Así que bueno, he tenido la oportunidad, me siento muy afortunado y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo tanto del resultado como de entrevistas como esta, por ejemplo. Bueno, ahora hablamos del libro, Horizontes Verticales se llama, como bien has dicho, es la editorial Algorfa de Andrés García Baena, la Exacto. Que ha tenido bien que vea la luz este poemario. Pero, si te parece, vamos a comenzar un poco por esos cimientos, tú decías, el primero de miles de pasos necesarios, ¿no? Pero antes de dar ese primer paso, tiene que haber, digamos, una intención previa, es decir, un gesto para dar el primer paso. ¿Cuándo te llega a ti esa necesidad de volcar en palabras igual pensamientos o ideas que tienes en la mente? Pues desde muy pequeño he tenido curiosidad, un poco necesidades, digamos, artísticas, probablemente, como ya he dicho en muchísimas ocasiones, muy influenciado por mi madre, que la verdad siempre nos regaló y nos hizo saber la importancia de la cultura, de la lectura, de los libros, de la buena música, del arte en general. También mi abuelo Pepe es un gran lector, mi abuela Ana. La verdad es que son personas que bueno, de alguna forma u otra me han ido recomendando libros. Yo recuerdo ir a casa de mis abuelos, por ejemplo, y él tenía una biblioteca muy buena y me decía, Antoñito, lee esto, tal. Yo creo que esas cosas se van quedando en la historia de uno mismo y al final, de alguna forma u otra, pues acaba floreciendo. Yo de adolescente, pues empecé a dar clases de guitarra y a través de la música empecé a hacer canciones con toda la humildad posible. Y bueno, pues de las canciones probablemente di el salto a la poesía, no como un género ni mejor ni peor, sino complementario. De hecho, siempre menciono a Bob Dylan, que es uno de mis dioses del Olimpo, premio Nobel de literatura. Sí. Y él lo que escribe son canciones, como un subgénero literario para mí y de la poesía. Entonces, todo probablemente venga a través de la música del género canción, derivando al género poesía como un complemento, a veces más cómodo en cuanto a que es algo más ambulante. Yo este poemario lo he escrito con el móvil, en la playa, esperando en alguna sala de espera.
Entonces eso permite que, bueno, que si eres capaz de encerrarte o de aislarte mínimamente, y teniendo, yo de pequeño tenía una libretita y un boli, hoy día es el smartphone, pero te permite poder escribir. Las canciones son diferentes, al menos para mí necesitaba de un instrumento porque era la base. Los cimientos era la música y sobre eso edificaba la letra de la canción. Entonces quizás por eso, por comodidad, derivé más al género poesía, y porque en el fondo me gusta más porque permite ahondar mucho más y profundizar mucho más en un concepto desde mi punto de vista. Y casi siempre escribo para mí, como siempre digo, porque es una necesidad de expresarme y de manifestar, poner sobre el papel, pues dudas, inquietudes, incluso plasmar escenas que para mí me resultan bellas, y plasmarlas sobre el papel como si las estuviera pintando, como muchas veces considero al poeta como un pintor, donde realmente el poema en sí, a diferencia, por ejemplo, de otros géneros literarios, como puede ser la novela, el ensayo, el poema, lo bueno y lo malo que tiene es que tienes un espacio limitado, igual que un lienzo, no tienes kilómetros cuadrados para pintar, tienes X centímetros y ahí tienes que plasmar una idea. El poema me parece que es algo parecido en cuanto a la literatura. Tienes 1 o 2 páginas, no mucho más, para plasmar un concepto de forma muy densa, todo muy comprimido, y claro, tienes X palabras. No te puedes tampoco extender demasiado, como sí que te permite otro género como la novela, por ejemplo. Entonces tienes que ir con una precisión de arquero, intentar dar en la diana. Y eso me gusta. Me parece un ejercicio personal que disfruto, la verdad, lo disfruto mucho. Y bueno, también algo que hoy día escasea es la capacidad que tenemos todos, yo me incluyo, de detenernos a contemplar apenas 5 o 10 minutos algo bello, un cuadro, un amanecer, incluso estar en un banco viendo pasear a personas, me parece muy bonito. Entonces, hoy día, con la velocidad con la que todo está, todo va en tweets, todos son 140 caracteres y ahí tienes que poner todo. Creo que el género poesía, que estaba muy como algo muy marginal, muy de minorías, me parece que tiene mucha cabida hoy en día en esa sociedad tan veloz y tan rápida. Y yo invito a eso, al renacimiento de este género literario. Y no se debe leer un libro de poesía desde mi punto de vista del tirón, sino decidir, venga, voy a invertir 5 o 10 minutos, igual que se invierten leyendo Facebook, por ejemplo, pues 5 o 10 minutos para un poema. Y ya está, y lo sueltas. Creo que cualquier poema, cualquier cuadro, apenas que inviertas 5 minutos, creo que te va dejando una semilla que a largo plazo va a germinar mucha dicha a nivel individual. Y a nivel individual, que cada uno nos podamos ir desarrollando, creo que eso afecta al colectivo. Al final es para bien. La cultura, la educación personal de cada uno, creo que es una responsabilidad que todos tenemos. Y empieza por cosas tan aparentemente inservibles como leer un buen poema o pararte a ver un amanecer. Creo que todo eso nos dignifica como personas individuales y va a hacer que en el corto o medio plazo la rentabilidad, yo que soy economista, va a ser realmente la tasa de retorno va a ser realmente buena. Bueno, como decía Serrat, que yo escuchaba, mi madre lo ponía mucho, posiblemente ahora esté escuchando y se estará sonriendo, son aquellas pequeñas cosas, ¿no? Efectivamente. Entonces hace falta esas pequeñas cosas para luego otras mucho más grandes que nos rodean, que nos preocupan o que nos entristecen, ¿no? Exacto. Fíjate, con todo eso que has dicho, yo iba un poco subrayando con el gesto afirmativo, ¿no? Tú decías, bueno, la capacidad que hay que tener, que no tenemos hoy en día por esa aceleración con la que vivimos, pues simplemente para observar detalles de nuevo minúsculos, ¿no? Ayer escuchaba yo a
en una radio de ámbito nacional la lectura de un poema de un libro que acaba de publicar Felipe Benítez Reyes, que por cierto creo recordar que tiene aquí en Estepona una plaza, un pasaje, ¿no? Hace poco vino. Y estaba dedicado el poema a un grupo, una bandada de gorriones, de pájaros, y claro, iba interpretando lo que hacían, como en un momento se pelean por la semilla, pero luego de repente vuelan en conjunto, es decir, de una cosa nimia saca un poema breve, pero bellísimo, ¿no? Efectivamente. Bueno, eso hay que tener una sensibilidad, ¿no, Antonio? Sí. Para eso, evidentemente. No todos somos capaces de escribir poesía, como no todos, eso también es cierto, somos lectores de poesía. La poesía es un género que no es sencillo también, eso hay que entenderlo, ¿no? Para el ciudadano, ¿no? Sí, pero quizás es porque es un género, creo que se ha malinterpretado. Y creo que es un género precisamente, o al menos es como yo lo he querido enfocar, en el tiempo en el que vivimos, en pleno siglo XXI, y donde realmente yo recuerdo que de pequeño iba a las tiendas de discos, compraba mis CDs, ya no vinilos, porque yo soy de la época del CD-ROM. Hoy en día es que casi ni se venden discos, está todo en la nube, en streaming, en Spotify. Entonces es todo tan fugaz y tan rápido que creo que la poesía, yo animo a todos los poetas, a todos los escritores que realmente aprovechen, porque creo que puede tener cabida precisamente por la brevedad con la que puede digerirse y debe digerirse. Siempre es como un buen chupito de un buen bourbon. Debe tomarse en pequeñas dosis, en pequeños tragos, precisamente por la densidad que un simple poema tiene. Entonces, claro, puede llegar a empalagar demasiada poesía al mismo tiempo. Pero precisamente eso puede ser, en estos momentos, dedicar 5 minutos. Creo que todos tenemos 5 minutos al día para poder pararnos. Y esa parada creo que va a ser muy sano a nivel individual y por ende a nivel colectivo. Entonces yo invito a leer más poesía. Bueno, nos has dado una pequeña pincelada de tu formación, digamos, ¿no? De ese bagaje que tienes tú cultural. Has mencionado al premio Nobel, a Dylan, ¿no? Pero en poesía en sí, digamos, concebida o entendida del modo clásico, como tú has hecho ahora mismo, publicarlo en un libro, ¿qué referentes? ¿Dónde te ves tú representado? ¿O de dónde has tú ido cogiendo y te has ido nutriendo? A mí realmente me gustan muchísimo, quizás demasiado, los contrastes, la variedad. Saltar de poetas, por ejemplo, hay un poeta que ya falleció, considerado poeta maldito, Leopoldo María Panero, un grandísimo poeta español desde mi punto de vista, y él ha sido una gran influencia en mí, una poesía salvaje, muy violenta, casi que da miedo leer a Panero. Que duele, ¿no? Duele, es una poesía que duele y asusta. Y de ahí saltar pues a Luis Cernuda me parece una de los patrimonios de la humanidad que tenemos en nuestra historia, por mencionar poetas más o menos recientes, no irnos tan al siglo de oro, sino realmente Cernuda, que no tiene nada que ver con Panero. Hoy día un poeta vivo al que yo realmente me gusta mucho, Antonio Gala, me parece que tiene una poesía, sobre todo poesía, podríamos decir, amorosa, que para mí no es tan frecuente en mi forma de incluso de expresarlo. Valoro mucho cómo Antonio Gala es capaz de escribir al amor de una forma tan bella y sin caer en los tópicos, y con una técnica y una precisión verdaderamente inigualables. Aquí, por ejemplo, tenemos a nuestro querido Alejandro Simón Partal, al que mando un saludo. Realmente aquí en Estepona me he dado cuenta que hay grandes poetas. Ignacio Díaz, también un buenísimo amigo. Pero bueno, probablemente Panero, Cernuda, por supuesto don Antonio Machado, Lorca, Neruda. Estoy probablemente mencionando a clásicos, pero es que claro,
entiendo que por algo lo son. Si no pasas por ahí... Claro, por algo lo son. Tienes un problema. Entonces, y me ha influenciado muchísimo, más de lo que a lo mejor podría parecer, cantautores a los que yo considero poetas, solo que bueno, que se han dedicado más al género canción. En inglés, por ejemplo, mencionamos a Bob Dylan, Leonard Cohen, claro. Creo que merecía tanto como Dylan el Nobel. Nick Cave, hay buenísimos autores que también tienen sus propios libros. De hecho, Cohen empezó siendo poeta. Sí. Escuchó a Dylan y dijo, yo también quiero cantar. Pero empezó siendo poeta. Sí. En español, pues Serrat, ha nombrado a Serrat. Sabina, para mí, palabras mayores. Le considero un poeta que canta, sin lugar a dudas, a Sabina. Y todos ellos me han influenciado muchísimo. Esa forma un poco más libre, menos hermética de escribir. Creo que me han ayudado a escribir la poesía que hoy en día escribo. Porque nos dice, bueno, que este ha sido tu primer texto publicado, ya nos has adelantado que lo has hecho, bueno, con un formato totalmente moderno, como es un teléfono móvil, aprovechando momentos, ¿no? Pequeñas cápsulas, supongo, de tiempo. Exacto. De las que has dispuesto. Pero antes, decías también, yo también de pequeño tenía mi libretita, es decir, antes ya has ido haciendo tus pinitos, aunque era con la guitarra, decías, pero ya tienes material, digamos, que igual algún día, oye, pues ve la luz, si lo retocas, si lo vuelves a amasar. Pues está todo en casa de mis padres, o sea que está en sus manos. Está por ahí perdido en algún cajón. Sí es cierto que todo esto se abandonó. Yo abandoné realmente la práctica de escribir, de hacer canciones, de escribir poesía, pues bueno, pues por los ritmos a nivel personal, la universidad, ya mi profesión, que tenemos en la familia una asesoría fiscal y bueno, pues al final me resultaba muy complejo compaginar el trabajo, el oficio con esta pasión. Entonces le di la prioridad que merecía y merece a la profesión, pero por la pandemia, lo único bueno, por supuestísimo no ha sido una tragedia absoluta, pero lo único bueno es que me permitió, al menos a mí, pararme. Y en esos meses que estuvimos encerrados en casa, mi mujer Alicia pues me recordó, me dijo, ¿por qué no vas a por la guitarra a casa de tus padres? Recoge lo que escribiste un poco, no sé, tampoco tenemos nada, no podemos salir, o sea, por lo menos por de alguna manera usar el tiempo que tenemos en casa. Que al final creo, si se ha usado bien, creo que a más de una persona este parón global puede que haya sacado algo mínimamente bueno, al menos del tiempo que hemos estado medio aislados, ¿no? De ese salir, entrar. En mi caso, gracias a ese poder detenerme, coger perspectiva y bueno, y decir, pues tengo horas por delante, he terminado de trabajar y necesito desconectar de alguna manera. Me ha servido para retomar la guitarra, el componer, y a partir de ahí decir, oye, ¿y si escribo? Una tarde de verano estaba con Alicia y Alicia pues me dijo, me animó a escribir algo, sí, no sé, como me la soltó ahí, sí. y yo lo cogí. Dije, bueno, no sé qué puede salir porque estoy oxidadísimo, o sea, hablo de pues probablemente una década sin pararme a tejer, porque al final te tienes que parar a darle vueltas a una idea, a un poco ver en eso, en los desvanes de la memoria, de tus inquietudes, qué concepto puede ser el punto de partida de un verso y de ahí de un poema. Estamos en la playa, era un atardecer precioso y empecé a escribir el primer poema una década después, que está aquí contenido, se llama Es fue cuanto fue es. Había un precioso atardecer y a mí a mí me gustan mucho las palabras, igual que me gustan los números, las matemáticas me parecen poesía pura. También hay palabras que merecen museos. Hay una para mí preciosa que descubrí leyendo a Dickens, que es arrebol. El arrebol es el color rojizo que queda en la tarde, en los amaneceres, cuando el sol queda detrás de las nubes.
ese concepto existe en una palabra. Esa palabra es capaz de contener toda esa idea. Y recuerdo que, bueno, mirando ese atardecer, esos arreboles, pues se me vino el primer verso, que creo que decía: aunque el arrebol asome su ígneo pero delicado rumor de amapolas, algo así decía. Uh-huh. A partir de ahí empecé a tirar. Y le hice una foto a ese atardecer, y esa foto también dio origen al título del libro. En ese mismo momento, ayer lo decía en la entrevista en la radio Manilva, tuve el título antes de que existiera siquiera el libro, porque yo realmente lo único que le hice es una foto a ese atardecer, y la cámara se me giró con el giro automático, y el horizonte que le hice la foto se erigió sobre sí mismo, se puso vertical, y me pareció precioso. Dije, joder, qué maravilla de horizonte en vertical. Y dije, bueno, horizontes verticales. Al principio dije, puede ser un título de un poema. Incluso yo bromeaba conmigo mismo: si en otra vida puedo tener la suerte de escribir, pues quizá ya tengo un título. A partir de ahí, sin ningún tipo de pretensión, pues seguí escribiendo, porque ese primer poema, Fue cuanto fue es, me invitó, sin presión ninguna, porque no tenía ninguna... no sabía que meses después Pedro Villarejo me iba a proponer publicar. Pues yo seguí escribiendo. Y cuando, hablando con Pedro tal, pues Pedro, llevo unos 12 poemas tal, déjamelo. Le dejé ese borrador, así en PDF, de una manera muy bueno, muy primario, ¿no? Primario, excesivamente primario. Y él, bueno, con el cariño que siempre me tiene, pues con esto es más que suficiente. Pues adelante, Pedro. Le gustó tanto que me dijo: quiero que publiquemos algo, porque veo que ahí hay materia. Por lo tanto, sigue escribiendo. Entonces, claro, algo que yo pues no le había prestado la más mínima atención, más allá de decir, pues me gusta, lo hago porque, bueno, hay quien le gusta, no sé, jugar al pádel, al golf. A mí realmente desconectar durante un par de horitas y escribir es algo que no me pesa, al revés, siempre saco algo bueno, aunque sea solo para mí, aunque ese poema lo acabe leyendo solo yo, o Alicia, mi mujer, o mi madre, tal, mis hermanos, pero bueno, sobre todo a mí me sirve, me sitúa y un poco me reconfigura. Pero ya cuando Pedro me dijo: quiero que publiquemos, en el sentido de te voy a ayudar, vamos a ir tocando de puerta en puerta hasta que encontremos una editorial que le guste lo que haces como a mí me gusta. Pues claro, ahí me tuve que poner las pilas. Yo llevaba unos 12 poemas y Pedro me dijo 20 y tantos hacen falta. Estamos hablando que era junio de 2021 ya, y todo el verano, este pasado verano, pues volvía del despacho, del trabajo, que como en verano, pues verdad que la administración, Hacienda, Seguridad Social en general, sí, baja un poco la guardia. Entonces, pues permite a uno mínimamente respirar. Bueno, pues yo aproveché y me encerraba a escribir, porque casi que tenía un plazo. Pedro me hablaba de en septiembre, con el curso escolar empezamos a tocar de puerta en puerta a ver si tenemos la suerte de que a alguna editorial le guste. Entonces tenía 2 meses. Y realmente algo que yo pensaba que nunca lo había puesto en práctica, el escribir casi como un oficio, casi como, venga, pues de 4 a 8 me encierro 4 horas en una habitación a ver qué sale. Me daba mucho miedo porque no era el método. Para mí el método era, yo siempre me había puesto a tiro, y cuando venía la inspiración, un verso, yo decía en la presentación que para mí eran como una mosca, que realmente la poesía está en todo y está por ahí volando en el aire, y hay veces que la veo y la cojo. Pero claro, no con la intención que esta vez lo hacía. Esta vez yo tenía que ir detrás de la poesía y buscarla en la soledad de una habitación y con el vértigo de un papel en blanco, en este caso de el móvil. Uh-huh. Pues funcionó. La realidad es que de 12 poemas pasé a los 30 que hoy en día contienen el poemario, y en septiembre pues le dije: Pedro, tengo 30 poemas. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Así que sí. Vamos a empezar a tocar de puerta en puerta, y me recomendó: vamos a empezar por Andrés,
de Editorial Algorfa, que Pedro ya había editado ahí también con ellos. Y la verdad es que no tuve que tocar más puertas. Tanto Andrés padre como Andrés hijo tuvieron la bondad de aceptar el borrador que les di, lo acogieron y hoy día pues forma parte de su colección de poesía, y para mí es un honor y un privilegio y una suerte y una gratitud impagable. Ahora, Antonio, hemos hablado este tiempo, has comentado un poco todo ese proceso creativo, ¿no? Como, bueno, casi que te encuentras después de años después, o reencuentras con él. Llega un momento que se convierte en una obligación, entre comillas, porque hay un compromiso ya personal, y finalmente te queda el paso, al ser esta tu primera obra, de presentarlo en público. Que en cierto modo, no sé si sirve esta expresión, pero es casi como desnudarse ante la gente, sobre todo en el ámbito poético. Por una novela, vale, es un thriller, lo que sea, ¿no? Aventuras, pero aquí todo el mundo considera que algo de personal hay, que tus vivencias están aquí. Entonces, ese pudor, hay pudor a la hora de decir, oye, voy a presentar un libro. Es un orgullo, por supuesto, es una satisfacción, pero al mismo tiempo yo creo, no lo sé, nunca he estado en esa tesitura, ¿no hay algo de pudor? Totalmente, un poeta es un nudista y le guste o no, se desnuda. No hay, al menos en mi caso, no hay un poema en el que, aunque hable en tercera persona, bueno, no está hablando un poquito de mí. Es que al final uno es el filtro. Entonces, claro, va quedando ahí unos sedimentos personales que son imposibles de separar. Por mucho que haya poemas que quizás sí sean poemas mucho más personales, como, bueno, pues hay uno que Mi habitación 101. La habitación 101 se nombra en la obra 1984 de George Orwell. Es una metáfora de donde llevaban en esa novela, pues bueno, como a torturar de la forma más radical posible a las personas. En lo que Orwell llamaba el Ministerio del Amor, tenía una habitación que era la habitación 101. De ahí nadie salía. Y bueno, al final ese es un poema pues muy muy confesional de los miedos personales, de las angustias, ¿no?, que uno tiene, y quizás es el poema en el que uno más se desnuda. Pero también hay poemas que son simples fotografías, que también he intentado que no sean tan confesionales o incluso tan existencialistas como hay muchos poemas, tan filosóficos, donde simplemente lo que hago es manifestar una estampa que, gracias a Alicia, he de reconocerlo, a mi mujer, he aprendido a hacerlo. Antes no lo tuve siempre delante de mis narices y nunca me di cuenta de observar sobre todo la naturaleza. Ella, la verdad es que me ha enseñado a apreciar pues una simple hoja de otoño cayendo, o el olor del eucalipto. Entonces, cosas, detalles, aquellas pequeñas cosas, ¿no? Sí. Que siempre han estado ahí, y que muchas veces tiene que alguien decirte, ¿te has dado cuenta lo bien que huele este árbol? O ese rayo de sol entrando por la ventana, lo bonito que es. Claro, ahí siempre había poesía y no me había dado cuenta. Y hay un poema, por ejemplo, que escribí en un viaje que hicimos el verano del 21 a Alicante. Hay un lugar que, Javea, tiene una ruta de acantilados increíble, ¿no? La verdad es que a todo el mundo que pueda les invito a verlo en Javea. Tiene, no sé si 50 y tantos acantilados y tiene una ruta turística. Y bueno, ese poema se llama Cap Negre, Cabo Negro, es un poema donde lo único que hago es describir el Mediterráneo, nuestro mar, usando como excusa perfecta la maravilla que tuve ante mis ojos cuando estaba en Cabo Negro, mirando, observando el mar, el Montgó, que es un monte que hay en Javea y que, bueno, está ahí como solemne frente al mar. En el fondo tampoco deja de hablar de mí, porque decidí, para hablar del Mediterráneo, que a mí personalmente me encantó la estampa de Cabo Negro, y entonces, bueno, es mi filtro personal. Por lo tanto, llevas toda la razón cuando dices que al final uno se desnuda, porque no, al menos yo no he podido evitar, quizás es una cuestión de practicar,
apartarme al 100% de mí a la hora de escribir. Tampoco creo que sea bueno. Creo que precisamente lo que le puede dar personalidad e identidad a la poesía de cada poeta es que haya un rastro de él, que haya una personalidad. Veo triste cuando, y lo he visto en muchos autores, muchos creadores, cuando por cuestiones más comerciales que otras se pervierten, incluso se prostituyen y dejan a un lado su ego y su razón de ser por unos fines, bueno, pues contractuales, digamos. A mí eso me da muchísima pena. Bueno, es que has hablado de un filtro, decías, ¿no? Y por muy, digamos, espeso, denso que sea ese filtro, siempre algo acaba pasando. Siempre acaba pasando. Y esa es, pues, la personalidad, la humanidad, podemos llamarlo de muchas formas, ¿no? El alma o lo que sea, sí, de la persona que escribe o que está tratando de lanzar algún tipo de mensaje a quien le lea. Bueno, este primer paso de esos miles que tienes que dar todavía, como dices, ¿hay un segundo paso ya comenzado? Realmente te has visto una situación, por lo que nos acabas de explicar perfectamente, muy intensa estos últimos 6 meses, pero ¿ya has comenzado a dar eso, a gatear al menos de cara a una nueva obra? Tengo en el móvil, que gracias a Dios que existe eso que se llama la nube, porque lo escribo en el móvil, pero bueno, se sube. Pero sí, he seguido escribiendo y sobre todo ahora que existe un libro que a mí quizás lo más bonito que he sacado después de que exista es saber que el libro me sobrevivirá. Es decir, que bueno, si tengo la suerte de tener bisnietos, que un bisnieto mío pueda tener este libro en sus manos y leer algo que yo escribí hace muchísimo tiempo, es alguna forma dejar un pedazo de ti, pues bueno, en el tiempo, y eso, para mí ya, solamente por eso, me parece algo de lo que realmente me siento muy, muy feliz. Pero eso no quita que ya el simple hecho de que esto exista, si bien antes me lo tomaba como un hobby, algo que realmente, bueno, pues algo aleatorio y sin presión ninguna, ahora no es que vaya a tener ninguna presión, porque debe seguir siendo también un hobby, porque al final me dedico a lo que me dedico y bueno, la asesoría pues es mi sustento, pero sí le quiero dedicar el tiempo que antes no le dedicaba a esto, sacar tiempo de donde sea necesario para pararme a observar la realidad, a observar esos horizontes y ponerlos en vertical e ir pudiendo tener nuevas ideas, nuevos conceptos que al final pues acaben naufragando en el papel y que poco a poco pues bueno puedan ir acabando en nuevos libros. Quiero hacerlo porque creo que de alguna forma u otra Alejandro Jodorowsky tiene un verso para mí precioso y que me ayuda mucho de forma bueno, como gratitud, ¿no? al destino. Alejandro Jodorowsky decía: gracias, plantas de mis pies, por llevarme a donde me estaba esperando. Muchas veces no creo tanto en la casualidad como en la causalidad, y si he llegado al punto de que esto exista, de que estemos tú y yo hablando, creo que no es casualidad, sino existe una causa. Y me debo también a esa causa, me debo también a quienes han confiado en mí, como Pedro, como Alicia, como mi madre, mi padre, mi familia en general y mis amigos. También creo que es de responsabilidad seguir cultivando este arte, que en mayor o en menor medida pues tengo la suerte de poder llevar a cabo, y sí que quiero seguir compaginando y ojalá que bueno que haya muchos libros, y que una de mis intenciones, y si lo consigo, creo que debiera ser la meta de cualquier creador, de cualquier arte, es que lo que haga, sea un cuadro, sea una película, sea una canción, provoque un temblor en otra persona. Siempre uno tiembla cuando hace algo, y tiembla desde el punto de vista positivo, que le provoca una reacción, un eco, una consecuencia grata y fructífera. Si yo consigo que mis poemas sean estos, sean los que estén por venir, consigan ese temblor positivo, esa reacción
en alguien, esa para mí es la mayor de las contraprestaciones posibles. Bueno, Antonio, pues ya casi antes de finalizar, vamos a abusar un poco de tu confianza, ya que estás aquí. Si te parece, vamos a tratar de provocar en el oyente, piense ahora o a través de otra posible emisión, pues ese temblor que dices. A través de tu propia voz, si no te importa, a ver si nos puedes leer algún poema, el que tú quieras. Tienes el libro ahí y recítanos alguno de esos versos, esos poemas. Voy a leer un poema un poco diferente. Hasta ahora he tenido la oportunidad, tanto en la presentación el jueves pasado, como también un mensaje precioso que Pedro Villarejo mandó, y ayer en Radio Manilva. He leído una serie de poemas, pues bueno, quizás un poco más personales, podrían decirse. Y hoy quiero pues esos poemas más donde te separas, como el de Cabo Negro que contaba antes, para hablar de la figura, podríamos decir, mitológica de las sirenas. Desde Homero, muchos poetas, muchos creadores han escrito y han hablado sobre las sirenas. Yo este poema he de confesar que lo escribí al día siguiente de ver un documental en D-Max sobre las sirenas, que me llamó muchísimo la atención, los primates marinos, como llamaban. Y más allá de las elucubraciones de ese documental, es cierto que ese horizonte, que era el documental, yo lo puse en vertical y encontré mucha poesía en el concepto de las sirenas, incluso en la soledad. A mí realmente en este poema he querido un poco hablar a través de las sirenas de las personas diferentes, de las personas, de esa diversidad, de esa soledad de las personas que no son o no se sienten como los demás y están un poco aisladas en su propio mar, soñando con tener pies. Así que es realmente esa tristeza, esa soledad de la sirena, es lo que quise poner sobre el papel y espero que os guste. Sirenas. Las sirenas desoyen el candor de la aurora. Es su piel un murmullo de quimera en la noche. En sus sueños caminan sobre prados de hortensias y en sus pies la inocencia se declara culpable de beberse el olvido que germina en el viento, de rozar con sus dedos cada charco de estrellas. Las sirenas esperan, como espera la nieve, un milagro de soles que deshagan su frío, que los mares se quemen, que naufraguen navíos en las fosas saladas de su azul corazón, o los hombres o el canto de este amor peregrino, que vaivén de destinos, que desvelos en flor. Antonio Ríos, que entró a este estudio como economista, pero que ahora va a salir para nosotros primero como poeta y luego como economista. Muchas gracias, Antonio Ríos, por tu presencia aquí, por habernos relatado a vosotros, todo Andrés. Ese germen de la poesía que ahora pues ha cristalizado en este libro, que tiene poco menos de una semana de vida, Horizontes Verticales, editado por Algorfa, que, Antonio, supongo que se podrá encontrar pues en plataformas. Tanto en la editorial, Ediciones Algorfa, en la web. Desde Amazon en esta semana estamos ahí bien, ahora está en preventa, pero en breve ya va a poder comprarse también a través de Amazon. De librerías se podrá pedir, por lo tanto, ya el que quiera, fechas muy navideñas y de regalos, regalar poesía, eso es siempre éxito asegurado. Exactamente. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias. Para lo que necesitéis, gracias. Un saludo.